¿Qué pasa, pedazo de frikis? Hoy os traigo la crítica con spoilers de la película Aquella Navidad, que para empezar yo le doy 8,10 Nacho Stars. Y si queréis saber por qué, quedaos que ahora os lo cuento. Oh, hi, Danny. Hi, Sam. You've ruined Christmas lunch for everyone. Except the turkeys. Your dad be here in an hour. I bet with more presents than Santa. See ya. Dad. Oh. All the snow. If you thought the snow was over, you... Pero antes de empezar con la crítica, como me gusta ser fiel con mis seguidores y con mis viewers, os traigo una curiosidad que yo siempre en todas mis críticas, ya sea aquí, o sea, en YouTube, en Twitch, en TikTok, en mi podcast, siempre os traigo una curiosidad. Y la de hoy es que Aquella Navidad tiene, o sea, está basada en una trilogía de libros escrita por Richard Curtis, un escritor premiado varias veces. O sea, es una trilogía muy exitosa, o sea, con mucho éxito. Y no solo eso, sino que Richard Curtis es uno de los guionistas de la película. O sea, ¿quién mejor para escribir el guión de la peli que el escritor que escribió los libros en los cuales se basa la peli? Está Richard Curtis y más guionistas aparte. Pues dicha la curiosidad y las 8,10 Nacho Stars, pasemos a la crítica. Y es que Aquella Navidad es una de las mejores películas de animación navideñas que he visto hasta ahora. Entre otras cosas porque algo que se agradece mucho es una peli familiar, o sea, es para niños, pero también es para adultos. Es de agradecer porque tiene chistes que te van a sacar más de una carcajada. Tiene como... Hice ahora no me acuerdo en qué peli. En sí, en Harold y el lápiz mágico, que tiene chistes tanto para adultos como para niños, uno al lado del otro, y solo si eres uno u otro lo ves, pues aquí ocurre lo mismo. En aquella Navidad tiene chistes para adultos, no digo que sean más 18, pero digo que son chistes para adultos, gente que ya tiene cierta vivencia, y tiene chistes para niños. Y en ambos, si eres un adulto, verás los chistes para adultos, y si eres un niño, verás los chistes para niños, a no ser que seas un niño grande y puedas ver también los chistes para niños. Que para quien no haya visto los vídeos anteriores, un niño grande es una persona con la madurez de un adulto y la capacidad de diversión de un niño. O sea, un niño grande. El nombre ya lo dice. Es una peli para niños, pero que también entretiene adultos. Tiene humor chorra, que es básicamente el humor chorra, o sea, se puede decir humor chorra o humor absurdo. Es básicamente hacer reír con chorradas o tonterías. También tiene chistes que reflejan una realidad. Te dicen algo que es obvio, pero te lo dicen de una manera cómica que funciona y te hace reír. La premisa del guión es la típica historia navideña que nos han contado miles de veces, pero narrada de tal forma que resulte fresca. Y eso siempre lo digo, es un punto a favor poder contar algo que te han contado 1 millón de veces y aún así sigue siendo interesante. Porque es que además cuentan la historia de una forma cercana y personal. O sea, tocan temas tan reales, tan cercanos, que es imposible que no te sientas identificado. Tocan, por ejemplo, el tema de los padres ausentes, las madres solteras, los hermanos o hermanas que las apariencias engañan y, por ejemplo, hay dos gemelas, que una es traviesa y la otra son Charlie y Sam. Charlie es muy traviesa y Sam es muy tímida, o sea, son la noche al día, pero son gemelas idénticas. ¿Qué pasa? Que más tarde descubres que Charlie no es mala, simplemente es así de lanzada y traviesa, entre comillas, porque su hermana gemela, Sam, es muy tímida. Y lo que no puede hacer ella, no se atreve, lo hace Charlie. O sea, Charlie hace eso por su hermana, por Sam. O sea, en el fondo descubres que todo lo estaba haciendo para ayudar a su hermana. O sea, es buena. Es es la hermana buena que parece que sea mala, pero todo lo hacía para hacer feliz a su hermana. ¿Veis? Por eso digo que las apariencias engañan. Pues el hecho de que haga una historia, como también ocurrió con la peli El Sindicato, una historia que te la han contado muchas veces, le hace una lavada de cara y te sigue interesando, y aquí ocurre lo mismo, le da un grado de innovación, que es de agradecer que sea tan fresco. O sea, porque si cuentas la misma historia de la misma forma, con los mismos recursos, y no cambias nada, es un fracaso asegurado.
Pero en cambio, si coges una historia que te han contado 1 millón de veces y la cambias, o sea, cambias la forma de contarla, haces que el interés se despierte. Lo que me lleva a la ejecución de la narrativa y la puesta en escena. Es básicamente lo que he estado diciendo, que es que la ejecución de la narrativa y la puesta en escena logran que desde el minuto cero o desde el segundo cero te involucres tanto mental como emocionalmente. Que como explico en mi podcast, cuando tú ya empiezas a pensar, a avisar al personaje, a decir lo que tú harías en esa situación, es que ya te has involucrado mentalmente. En cuanto ya empiezas a sufrir por el personaje y a empatizar, es que ya te has involucrado emocionalmente. Y aquí lo consigue por el mero hecho de que toca temas muy reales, muy cercanos, muy personales, como los padres ausentes, madres solteras, luchar por una hermana, intentar encajar en una familia, o sea, intentar encajar en un sitio donde no sueles encajar, la diferencia. También habla la profesora. Hay una profesora que es la directora de la escuela, que es muy, a la señorita Rottenmeier, es muy rígida. Al final descubres que es una mujer muy cariñosa, muy simpática, pero ¿qué pasa? Que ella es una mujer solitaria, como Danny Williams, que es el niño que vive con su madre y el padre se largó con una enfermera. Toca temas que todos conocemos. Pues descubres que la directora de la escuela, su marido, no la, primero pues sospechas de que su marido la abandonó, no la abandonó. Ves que hay un álbum que no se atreve a abrir, un álbum de fotos, pero luego descubres, o sea, te hace sospechar. Más tarde entiendes que no se atreve a abrirlo del todo porque su marido, Jimmy, murió en la guerra. O sea, era un soldado que fue a la guerra y no volvió. Por eso está como pasando el duelo muy largo, porque murió cuando era joven, no tan joven, pero ya siendo mucho más adulto aún no lo ha superado. Pero es comprensible. También te va contando varias historias simultáneamente, porque se van unificando en varios momentos. O sea, intermitentemente se unen. O sea, al principio ves como la historia de Danny, Sam, Charlie y demás están unidas porque estudian en la misma escuela, viven en el mismo pueblo de Inglaterra, etcétera. Pero a lo largo del relato ves cómo se van separando, o sea, te cuentan la historia de Danny, luego la de Charlie y Sam, luego te cuentan la de Bernadette y Eve, te las van contando por separado, pero sin dejar de estar unificadas. Y al final se vuelven a unificar todas. A ver, la hibridación de géneros es magistral. ¿Cómo consigue crear una amalgama perfecta de suspense, acción, drama, comedia, la típica peli navideña y la típica peli familiar? Ah, y una peli de amor, o sea, no podría faltar amor, drama, suspense, acción, comedia, lo tiene casi todo. Es que cómo logra funcionar a la perfección todos estos géneros creando uno de solo, que cada uno cumpla su función y además atrape y resulte tan cautivador. Hay una secuencia post créditos que yo siempre aviso para que cuando acabe la peli no cerréis. O sea, hay los créditos, siempre suele haber en una peli, siempre suele haber los créditos que han diseñado para la peli y los créditos estándares, que son los mismos para todas las pelis. Los editores, los directores, el estudio hace primero unos créditos acordes, o sea, con el estilo de la peli, y luego ponen los estándares. Pero normalmente entre estos dos créditos, lo que suele pasar es que meten secuencias post créditos, a menos que sea una peli de Marvel. En las pelis de Marvel meten uno aquí entre estos dos créditos y uno final. Pues aquí, entre los créditos de la peli, del estilo de la peli, hay una secuencia post créditos donde ves a Papá Noel con un trineo automático y el reno en un sidecar al lado. Es que tiene chiste que aún me sigo riendo. A ver, el ritmo del guión es adaptativo. ¿Qué quiero decir con ello? Que se adapta a las necesidades de cada secuencia para así cubrir el terreno que tiene que cubrir, hacer que el recurso del guión sea más efectivo, cumpla su función y así el guión sea más llamativo y atrape al espectador. Tiene un solo detalle predecible y que además está justificado. Es decir, es comprensible que ese detalle sea así de predecible, pero es que no llega a ser del todo predecible, o sea, es medio predecible. Y si sois de las personas que viven las películas, os puedo decir que puede que en más de una ocasión tengáis algún pequeño subidón de adrenalina. Y ahora estaba pensando, hay un momento, en la hibridación de géneros, hay un momento que se podría considerar thriller, porque la hermana pequeña Eve se pierde.
Ella quiere celebrar la Navidad, hacer el paseo, pero su hermana Bernadette quiere hacer su Navidad. Es que hasta se burla, el guion hasta se burla sutilmente de las nuevas sensibilidades. Es muy sutil y solo se puede apreciar si tienes esa visión. Muy sutil. Solo si tienes buen ojo podrás ver que se está mofando en cierta manera de las nuevas sensibilidades. Por eso es como que el guión tiene distintas capas. No a nivel muy profundo, pero yo las pelis que tienen capas las llamo las pelis cebolla, porque tienen capas como las cebollas. Cuantas más capas, más rebuscada y más de pensar. Esta no tiene muchas capas, tiene un par o tres. O sea, es lo que digo, hay ciertos chistes, ciertas burlas, ciertos detalles del guión que solo podrás percibir. Ahora me han salido cosas de las porque a veces se me va el vocabulario de vacaciones. Solo podrás ver si posees ese conocimiento. O sea, solo podrás percibir si tienes ese conocimiento o la información para ver ese detalle. A ver, los VFX o la animación 3D, llamadlo como queráis. O sea, la animación, porque es una peli de animación, es sublime. ¿Cómo han logrado tal nivel de detalle que asegura la inmersión? Están tan bien elaborados, han cuidado cada detalle del etalonaje, del color, o sea, bueno, etalonaje, color viene a ser más o menos lo mismo. O sea, iluminación, composición, etcétera. Han cuidado cada detalle, hasta por ejemplo, si un objeto se gira un pelín y tiene que estar borroso, se ve. O sea, están tan bien elaborados que logran una mayor inmersión y que así empatices más con la película, con la trama y empatices mucho con los personajes, que con tanto el guión como los efectos consiguen que te conviertas en un personaje más de la historia. Es que el nivel de detalle que tiene esta peli en cuanto a animación es brutal, es alucinante. A ver, las interpretaciones, aquí no voy a destacar ninguna porque todas forman un conjunto que ayudan a reforzar la inmersión, refuerzan la trama, que empatices con los personajes y que vives más la aventura. Es que quien me diga a mí que en una peli de animación no hay interpretaciones, vamos, no sabe de lo que habla. Porque digo, los personajes tienen voces, hay que poner voces a los personajes, porque si no, no lo oyes. ¿Y de a quién pertenecen las voces? A actores. ¿Qué hacen los actores? Actuar. Una actuación que es una interpretación. Por lo tanto, sí que hay interpretaciones. Así que quien os diga que en una película de animación no hay interpretación, no tiene ni idea de lo que está diciendo. Simon Otto, que es el director de la peli, ha creado un guión técnico que te ayuda a sumergirte aún más en la historia, por lo cual vives más la aventura, empatizas más con los personajes, entiendes cada trama, cada subtrama, la vives, o sea, esto es más salido ahora, pero es más en cuanto a guión, que la ejecución de la narrativa y la puesta en escena funcionan más porque logra que cada trama, cada subtrama, cada conflicto, cada emoción, la hagas tuya, la conviertes en tuya, lo que refuerza la empatización. Y ahora, volviendo a lo que decía de Simon Otto, el director de la peli, y con el guión técnico consigue que vivas más la aventura y empatices más con los personajes. Y la dirección de actores es excelente, cómo logra hacer que cada interpretación capte la esencia del personaje, del entorno y sea transmitida con la misma forma. Porque en esta peli tenemos a actores como Bill Knight o Brian Cox. No es un reparto cualquiera, o sea, hay nombres con mucho peso. Pues que además la peli tiene algunos detalles que a mí me parecen únicos. Y es que tú, por ejemplo, estás viendo la casa, estás siguiendo los detalles, ves las casas, todo, pero lo ves desde fuera, ves el pueblo nevado, pero para que no te pierdas detalle, quita una parte de la casa con un efecto. O sea, no lo destruye, sino que hace que puedas ver a través de la pared. Y así ves desde fuera lo que ocurre dentro de una forma visualmente atractiva. En resumen, aquella Navidad es un film navideño, visualmente llamativo, emotivo, porque os va a tocar la fibra sensible. Si sois de esas personas sensibles, no aprensibles, personas sensibles, os va a tocar la fibra sensible, por decirlo así, la fibra emocional, con una historia narrada de una forma completamente nueva. Como he dicho al principio, Aquella Navidad es la mejor película de animación navideña que he visto hasta el momento. Y la tenéis en Netflix también. Bueno, pedazo frikis, hasta aquí la crítica de hoy, que espero que la hayáis disfrutado, que gracias por verla, por el apoyo que me estáis dando, que acordaos de seguirme, compartir y comentar, suscribiros, que eso ayuda un montón.
que os estaría eternamente agradecido y no me he olvidado, ¿eh? Quiero que me dejéis en los comentarios cómo sería vuestra Navidad perfecta. Y acordaos que yo siempre leo los comentarios y si es necesario respondo a los comentarios. Así que quiero ver vuestras respuestas y cómo le dais a like, os suscribís, comentáis y compartir, que eso siempre ayuda. Y repito, y nunca me cansaré de decirlo, estoy eternamente agradecido y lo seguiré estando por el apoyo que me dais. Que podéis ver la crítica también sin spoilers en mi canal de TikTok o en mi blog o con spoilers en mi podcast. Que en todas las redes sociales, ya sea en TikTok, en mi podcast que lo tenéis en Spotify y en iVoox, o en Blogger, o sea, estoy tanto en TikTok, en Spotify, iVoox o Blogger, Twitch o cualquier otra red social. En todas las redes sociales me llamo igual, Nacho MV Film, así que es fácil encontrarme, no tiene pérdida. Así que espero ver vuestras respuestas, que os quiero un montón, que ha sido un placer y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.